Hernán Lipkin, bien sabe por grabar. Esto lo vamos a grabar y vamos a colgar un par de días, Lo ¿sí? puse Tenemos un para canal de grabar, YouTube. perdón que te interrumpí. No, por favor, bien que te acordaste. Así que lo vamos a dejar colgado un par de días, ¿sí? Porque hay varias personas que no pueden asistir a algunas clases, así que después ahí vamos a mandar los links correspondientes, ¿sí? Bueno, como decía, yo soy médico de acá de Bariloche. Después de mi formación de grado, me empecé a formar, a especializarme en lo que son las medicinas complementarias alternativas, ¿sí? Después pasar por homeopatía, hice medicina china, con acupuntura, fitomedicina. Después obviamente entré en el mundo del cannabis y me desarrollé mucho en eso. Y bueno, lo último, la parte de lo que es la aplicación de hongos medicinales, ¿sí? A la salud. Así que bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Y lo primero que me preguntaba es, ¿por qué un curso de hongos medicinales? ¿No es cierto? Primero creo que somos un grupo que nos encanta este reino, que siempre nos fascina y hablamos siempre que hablamos de hongos se nos iluminan los ojos, entonces claramente nada, también era la cuestión de compartir el conocimiento. Eh, y la realidad es que hay muy poco digamos, de trabajos manuales sistematizados. Por ahí lo hay dentro de lo que es la medicina tradicional china, pero no lo que se aplica hoy en día en Occidente. Por ende, bueno, nos animamos a armar este curso, ¿sí? También generar esto de conectarnos, armar una red. Mucho esto de la colectividad Fungi tiene que ver con esto. O sea, siempre me sorprendo cada vez que me conecto a alguien que está trabajando, cultivando, prescribiendo. Es la gratitud con lo que transmite esa información, ¿no? Claramente hay una esencia ahí que no lo viví en otro tipo de doctrinas médicas o formaciones o lugares, ¿no? Por este lado compartir, sobre todo por ahí desde mi lado compartir más que nada las experiencias que he tenido, ¿sí? Facilitar información. Hemos leído muchos trabajos, hemos tenido bastantes historias clínicas interesantes con pacientes, así que bueno, nos interesa mucho es entregar ese tipo de información, expandir esta red, ¿sí? Expandir el conocimiento, nutrir, ¿sí? Por ahí hay personas que tienen cierta base, que ya están ahí con esa intención de profundizar, así que bueno, vamos a empezar a sembrar también con algunas esporitas, algunas personas que están ahí empezando este camino. Y para algunos se viene la época de la fructificación, ¿sí? La maduración, para que empiecen también a sembrar por otros lados y hacer todo lo que es y significa el micelio, ¿no? Bueno, esta diapo surge a partir de este dibujo lo hizo mi hijo Gael, de 10 años. Eh, Ahora tiene 11, lo hizo cuando tenía 10. Y estaba buscando digamos, estos conceptos de micofobia y micofilia son conceptos que hoy en día se escuchan, ¿no? Algunos lo han leído seguramente. Y creo que el dibujo de él, que lo hizo así en forma espontánea, representa eso, ¿no? Estamos pasando una sociedad micofóbica con un miedo absolutamente sin fundamentos, frente a los hongos, eh, a una sociedad donde se empieza a gestar este amor y adoración y búsqueda de conocimientos con los hongos medicinales. Así que bueno, la idea de esto era básicamente ahí nosotros observando nuevamente a los hongos. ¿Y por qué digo nuevamente? Perdón, vamos a hablar de un concepto de lo que es la micoterapia, ¿sí? Eh, la micoterapia es la terapia que utiliza los hongos como elementos medicinales, ¿sí? Aprovechando sus propiedades naturales intrínsecas y se usa tanto en la prevención como en la complementación terapéutica integrativa de diversas patologías y alteraciones funcionales. Entonces la micoterapia la podemos integrar dentro de lo que es, digamos, en general mi especialidad es la medicina integrativa. La medicina integrativa se define básicamente por tomar, obviamente, lo que es la medicina alopática hegemónica, la medicina que hoy en día estudiamos todo lo que queremos ser profesionales de la salud, médicas y médicos, y le acoplamos lo que se llaman las MAC, que son medicinas alternativas y complementarias, que todos los trabajos lo van a ver con las letras CAM, ¿sí? Que son en inglés. Entonces, la integración, nada, busca obviamente
y se concentra en otro tipo A la alopatía le falta ciertos aspectos integrativos, ¿no? Algunos aspectos de la salud. Eh, a mí me cambió mucho la cabeza cuando me formé en homeopatía y dejé de ver las enfermedades y empecé a ver a las personas de entrada. Entonces, eso en general lo que te hace buscar, digamos, es herramientas y facilitadores de poder llegar a la salud de las personas de una manera más integrativa, ¿sí? Bueno, y obviamente China es la cuna de la micoterapia. Ustedes van a ver que casi el 80 y 50% de los trabajos que nosotros vamos a mencionar son asiáticos, ¿sí? China, Japón, Corea, Taiwán. Ellos tienen una base enorme, una cultura gigante de uso en comestibles y medicinales, ¿sí? Y los primeros tratados, así de descripción y sistematización de hongos, se gestan a partir de miles de años de Cristo, ¿sí? Este tratado de Tao King, que es Shenong, que básicamente fue el pionero de la medicina tradicional china y de la agricultura china, que obviamente el libro, el original no existe, fueron relatos que se fueron describiendo. Y luego en 1575 se arma un manual de farmacopea china donde se describen más de 200 hongos medicinales, ¿sí? Y como ven ahí en la fotito, por supuesto hay que por ahí alguien que esté por Buenos Aires y pase por el barrio chino, puede llegar a verlo también. Es un boticario o farmacia donde uno puede elegir sus hongos secos, sus extractos y diferentes tipos de posologías con respecto a los hongos, ¿no? Bueno, y este es el caso del hombre de hielo, como lo llamaban, ¿sí? En los Alpes lo encontraron unos alpinistas y es la momia en mejor estado de conservación que se ha encontrado, ¿sí? Se llama Otzi, por el lugar que se llama Otzal, donde lo encontraron. Calculan que más o menos fueron 5.300 años en el momento de su muerte, que hasta se sabe que fue un flechazo en el pulmón y murió por hemorragia. Llevaba en su morral, en su mochilita, llevaba 3 tipos de hongos, ¿sí? El Piptoporus betulinus, que es un hongo de abedul, que usaba en general como antihemorrágico. El Polyporus lipsiensis, que es, antes llamaba ganoderma, ¿sí? Que después van a ver que los ganodermas son una familia de hongos muy importantes medicinales, que era también como antiséptico. Y el Fomes fomentarius, que eran, ¿cómo lo llaman? Los hongos yesqueros, que son hongos que usaban para llevar el fuego, ¿sí? Así que bueno, se remontan así de tiempos inmemoriales el uso de los hongos medicinales. Bueno, y un poquito más hablando de la actualidad y el consumo de hongos, para tener un poco de idea de los panoramas de por qué hablaba tanto con respecto a Asia. Ahí ven, por ejemplo, este gráfico es, bueno, lo único que encontré bien destacado desde 1999, así que hoy en día todo lo que es, no lo puedo definir como América Latina, pero en Argentina, miren acá el consumo, básicamente es el Agaricus bisporus, es el champiñón, Lentinus edodes, el shiitake y el Pleurotus, las gírgolas en 0,2. Estamos hablando de valores muy bajos, ¿sí? De consumo por habitante. En ese año eran 35 gramos de habitante al año, con un consumo de champiñón del 95.5%. Versus la diversidad que ahí ven en China, ¿sí? Esto es por 1.000 toneladas, con respecto a lo que consumen, ¿sí? La variedad, la diversidad de que consumen. Yo creo que hoy en día está un poquito más actualizado, como ven ahí a la derecha hay una hamburguesa de Medina León, después hay otro tipo de Pleurotus también, ese es un Pleurotus eringi, así que hoy en día hay más diversidad y cultura de consumo de hongos, claramente no son un producto por el momento económico de consumir, así que bueno, la idea sería básicamente empezar a cultivar más y a consumir más. Para que tengan referencia, ese mismo año en Argentina se consumían 65 kilos de carne y 90 kilos de trigo por persona, ¿sí? En Europa se calcula más o menos son 10 kilos por habitante en año. Bueno, siempre la analogía del iceberg ayuda a entender un poco algunos conceptos. En general acá lo que se ve, y nosotros siempre llamamos hongo, es el cuerpo fructífero o la seta, ¿sí? Que se le define también, los cuerpos fructíferos. Y lo que no vemos es el micelio, ¿sí? Ese micelio que está ahí escondido bajo nuestros pies, pero claramente es el mayor porcentaje de lo que nosotros llamamos el hongo medicinal, ¿sí? Ahí vemos el agaricus, el champiñón, con su red abajo, su micelio.
Y para que tengan una referencia, el micelio en general casi es el 95% de lo que es el hongo. ¿Sí? Cuando llamamos un hongo, estamos del hongo medicinal, estamos hablando de las esporas, el micelio y el cuerpo fructífero, o zeta, ¿sí? Que como aprendimos recién con las chicas, es básicamente para su reproducción sexual. Y acá tenemos el micelio en fluorescencia, a foto espectacular. Y estas son, bueno, estas carreteras subterráneas, ¿no? De comunicación, nutrición, todo para conectarse con su ecosistema circundante. Entre esas hifas se mueven núcleos, organelas como mitocondrias, mandan, nada, es una absorción permanente y una entrega permanente. Y en concordancia con nuestro cuerpo humano, acá tenemos a la glía, ¿sí? Este tejido de sostén, sistema nervioso central, de sostén y nutrición también. Y Stamets menciona en su libro Mycelium Running, que es un libro espectacular, está buenísimo, lástima que está solo en inglés, esta analogía de construcción entre las dos, digamos, como que tienen la misma estructura, entre la glía y el micelio. Bueno, el micelio no solo... ¿Por qué empezó a hablar ahora del micelio? Cuando ya explicaron un poco las chicas. Porque lo que vamos a ver en general en los trabajos es que el micelio va a corresponder en la mayor proporción de lo que se entrega como producto medicinal. ¿Sí? Esta biomasa, este micelio, va a ser el producto, digamos, que va a estar en fases, digamos, de estudios, fases preclínicos como clínicos, ¿sí? Así que por eso vuelvo nuevamente a mencionar el micelio. Y no solo como elemento nutricional y medicinal, acá tenemos, por ejemplo, a nivel lo que es bioindustrial, ¿sí? En todo lo que es biotecnología, de micelio se estudia un montón. Acá tenemos telas, por ejemplo, estos de micelio de Pleurotus. Estos son ladrillos de Reishi, de micelio de Reishi, estos en el MoMA. Y cada vez hay más aplicaciones biotecnológicas a los hongos, por su cultivo, su biodegradación y digamos, son productos muy ricos digamos, están tratando de hacer baterías bioorgánicas a partir de hongos. Bueno, algunos conceptos. El concepto de homeostasis es un concepto que obviamente dentro de lo que es la medicina integrativa es un concepto básico, ¿sí? La homeostasis es la búsqueda de ese equilibrio, o sea, todos los mecanismos que tienden a una autorregulación de un sistema. Entonces, frente a los hongos, lo primero que pensamos que son los principales seres vivos encargados de metabolizar los residuos orgánicos para crear nuevas funciones que promuevan la estabilidad de los diversos ecosistemas en el planeta. Entonces, concuerda un poquito con esto también de lo que logran hacer en nuestro propio sistema, ¿sí? Ellos tienden a una autorregulación de muchos mecanismos de nuestros sistemas y hay una analogía en eso, ¿no? Muy interesante. Bueno, y obviamente han escuchado el término adaptógenos, es un concepto eh, y básicamente tiene, digamos, fue descrito originalmente y caracterizado por otros científicos y tiene tres puntos, ¿sí? El efecto debe ser general y amplio, actúa aumentando la resistencia del organismo a un amplio espectro de factores adversos biológicos, químicos y físicos. Un adaptógeno tiende a ser un regulador que tiene un efecto de normalización sobre los diversos sistemas del organismo receptor, es decir, tendrá un efecto restaurador de la función. Y un adaptógeno debe ser seguro, no debe ser tóxico para el receptor y actuará con una interrupción mínima o nula de los procesos biológicos normales, ¿sí? O sea, esto de la búsqueda de la homeostasis. No todos los hongos son adaptógenos y no todos los adaptógenos son hongos. La mayoría de los adaptógenos en la lista de adaptógenos son plantas, ¿sí? O raíz, básicamente los primeros van a ver que son varias raíces, está la ashwagandha que se usa muchísimo en medicina ayurvédica, y el Cordyceps fue el primer hongo que está en la lista de adaptógenos, ¿sí? ¿Y ustedes para qué piensan que puede servirnos hoy en día una sustancia adaptógena? ¿Sí? ¿Por qué la tomaríamos más que nada? ¿Qué sería su indicación primaria? Por lo que yo veo, tanto fuera o adentro del consultorio, es por esto, ¿sí? Hoy en día abunda el estrés, ¿sí? El estrés nada, es un mecanismo fisiológico, o sea, no es nada patológico, ¿sí? Eh, la realidad es que tiene un montón de mecanismos de autorregulación eh, que hacen que obviamente que el sistema pueda superar cualquier amenaza o situación, digamos, que no pueda en sí el organismo, por lo cual aumenta sus capacidades para poder sobrellevar esa situación.
Lo que pasa que hoy en día, en general, el mecanismo está diseñado para lo que es un estrés agudo, ¿no? Con la producción más de sustancias neuroendocrinas y un aumento de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina para una reacción física. Pero lo que está pasando hoy en día es que el estrés se vuelve crónico, ¿sí? Y hay un agotamiento de esta autorregulación, por lo cual lleva a procesos, digamos, que pueden empezar o iniciar procesos patológicos y disfuncionales, ¿ok? Entonces, me parece importante entender que frente a las situaciones de estrés, uno obviamente puede llegar a hacer algún cambio de hábito, digamos, tratar de regular esos estresores externos y ver qué es lo que uno puede modificar, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, temporal crónico, no le puede pedir al paciente que, digamos, se vaya a ese trabajo o cuestiones que por ahí son difíciles de manejar con respecto a los hábitos, que podemos manejar por ahí con más facilidad en el consultorio. Así que bueno, lo que hay que, digamos, para eso no sería un adaptógeno. O sea, lo que no te permite, básicamente, es aumentar ese poder de adaptación a ese estrés, ¿sí? El camino va por ahí, en cierta manera, con estos tratamientos. La búsqueda, obviamente, de un mayor grado de adaptación y margen para tolerar esos mecanismos de estrés y disfunciones, ¿sí? Y hablando de adaptación, acá tenemos al reactor de Chernobyl, ¿sí? Que creían que obviamente nada iba a vivir, nada, obviamente ni cerca ni alrededor. Y lo que encontraron fue este hongo, que es el Cladosporium, ¿sí? Que es, en verdad no es así, no es negro. O sea, él tomó una postura adaptativa y empezó a producir melanina, que es unas melaninas fúngicas, que después vamos a ver que algunos otros hongos lo tienen, para poder protegerse de ese nivel de radiación. Son parecidas a nuestra melanina, que nos protegen de la radiación UV, pero bueno, este es un gran ejemplo de poder de adaptación, ¿no? Bueno, ¿y cómo obtenemos estos hongos medicinales? Obviamente esta es una fotito, es un render, pero bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, lo que sería una cama de cultivo de la familia de los agáricos, ¿sí? De los hongos que en general nosotros consumimos acá en Argentina, tanto sea el champiñón como el portobelo. Y el cultivo hoy en día en la mayoría de los lugares es un cultivo controlado, o sea, es un cultivo que se trata de buscar las condiciones específicas de cada especie. Se usan sustratos específicos, se usan niveles de humedad, se usan niveles de oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Temperatura, por supuesto. Entonces, hoy en día, básicamente cada granja de cultivo, zona de cultivo, tiene su espacio de laboratorio para la replicación y mantenimiento de los micelios, que ya vamos a ver después en el taller. Así que tenemos el cultivo de los cuerpos fructíferos, en este caso ahí vemos ahí la melena de león en bolsas, ¿sí? El maitake, también en bolsas, melena de león en botellas. Después lo que son sustratos y condiciones de cultivo, después lo vamos obviamente a explicar un poquito más en el taller. Yo lo que quiero que vean es de dónde sacamos estos cuerpos fructíferos, estas setas, y estas son las camas de los agáricos que mencionaba, ¿sí? Que en general que es el único en general de familia que se cultiva así en camas. Lo que pasa es que es un sustrato fermentado que después obviamente es esterilizado, y bueno, es un cultivo más industrial. También tenemos cultivo en troncos, muy tradicional en ciertos lugares de Asia todavía. Tenemos ahí a la izquierda el Felinus, ¿sí? Troncos, el shiitake, troncos. Y acá tenemos el chaga, ¿sí? Con su particularidad, que es el único hongo que en general solo crece en árboles vivos, ¿sí? Acá vemos, no sé si lo ven, pero hay un señor ahí tratando de hacer un agujero para tratar de replicar seguramente y hacer crecer ahí un Inonotus, un chaga. Bueno, y acá tenemos todo lo que es cuerpos fructíferos, ¿sí? Las setas, y cómo conseguimos ese micelio que anteriormente les mencioné. Bueno, el micelio se cultiva de varias maneras. Tenemos el cultivo tradicional, que es la fermentación líquida, que general se hace con bioreactores. Obviamente es un medio hipercontrolado, donde uno puede controlar casi todas las variables que uno desee, lo cual lo lleva a ser un producto con buen nivel de trazabilidad, más rápido que el cultivo normal, digamos, de un cuerpo fructífero, con menos niveles de contaminación, y una vez que ya tiene la infraestructura, es más económico también, ¿sí? Básicamente se le entrega ciertos tipos de azúcares y condiciones específicas, y en el líquido ese micelio va a empezar a colonizar, y después se saca, y se seca, y listo. Estos son bioreactores, ¿sí? Otro tipo de cultivo de micelio es en fermentación en estado sólido. Esto es una fermentación en estado sólido con bioreactores también.
Acá, por ejemplo, tenemos el reishi, el melena, el maitake, el cordyceps y el shiitake también. Y esto, por supuesto, no va con líquido. Básicamente se ponen esas condiciones en algún tipo de cereal o sustrato en el cual va a consumir ese micelio. Y una vez terminado, se saca, se seca y se puede ya entregar, ¿sí? Se puede ya usar. No es lo más habitual, en general, usar esto es por ahí más a nivel industrial. En general, lo que utilizan varios, por ejemplo, utiliza Paul Stamets para sus productos en Estados Unidos. Paul Stamets, lo voy a mencionar varias veces, es un micólogo autodidacta bueno, lo que vimos algo de Mundo Fungi, lo conocemos bastante, es un tipo de verdad que comparte todo lo que sabe y tiene libros muy, muy interesantes. Él lo que hace es algo muy sencillo, que es como la levadura titán. La levadura titán, si no saben, que seguramente la han visto y por ahí la usan en su casa, es la Saccharomyces, o sea, la levadura, ¿sí? De cerveza, la Saccharomyces cerevisiae, fermentada, o sea, cultivada en un grano. Una vez que se secó, ¿sí? Se fragmenta y se entrega para consumo. Lo que se hace con lo que es la biomasa fermentada, al micelio lo vamos a llamar más de cultivo, lo vamos a llamar biomasa, ¿sí? Así lo van a encontrar en los trabajos también. Entonces la facilidad de ese producto básicamente es en esa fase en que HAL está consumiendo un cereal, y lo que usa, por ejemplo, es un arroz integral orgánico, ¿sí? Para poder tener una certificación orgánica. Una vez que ese micelio ya lo colonizó por completo y está a punto de sacar ese primordio, ese primer honguito chiquitito ahí es donde lo saca del proceso, se deshidrata, se oleofiliza y se utiliza, ¿sí? Es una manera económica y muy útil para poder entregar el micelio, ¿sí? ¿Y por qué hablo tanto del micelio? Digo, bueno, pero vemos los hongos. Pero bueno, el micelio va a tener componentes que tiene diferencias con el cuerpo fructífero y así viceversa. Por ende, la idea siempre es tratar de buscar un cultivo full spectrum, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del Cordyceps, donde se cultivan esos cuerpos fructíferos, ¿sí? Y también se cultiva el micelio y después se une en un producto. Vamos a ver varios trabajos o productos full spectrum, pero no son la mayoría, ¿sí? Bueno, acá es un gráfico de los tipos de cultivo. Como veíamos ahí, el Chaga linonotus es el único que puede cultivarse o sea, extraerse de los árboles vivos. La mayoría en bolsas, ¿sí? En troncos, botellas, camas y viceversa. Bueno, ¿qué hace la planta de cannabis en una clase de hongos? Por supuesto, no podía faltar. Primero, para mencionarla en el sentido de que no está incluida dentro de la lista de adaptógenos. O sea, es la planta madre de los adaptógenos, básicamente, porque regula el sistema endocannabinoide, y el sistema endocannabinoide es uno de los encargados de regular la homeostasis del cuerpo. Por ende, tendríamos que hacer formular algo para que agregarla a la lista. Pero bueno, ¿por qué lo traigo? Básicamente por el tema del concepto del efecto séquito, ¿sí? De lo que hablábamos recién del full spectrum. ¿Efecto séquito qué es? La fusión, es la mezcla de compuestos bioactivos que suman un efecto sinérgico, ¿sí? Y que entre ellos se modulan y se potencian. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de lo que es los componentes, los alcaloides de la psilocibina, ¿sí? En que todo el mundo habla de la psilocibina y no solo es el único alcaloide triptamínico que tiene la psilocibina. Por supuesto, como puede ser en la planta de cannabis, gran porcentaje sea más el THC y la psilocibina sea lo que más porcentaje tiene el hongo psilocíbico, pero tiene otros componentes que ayudan también al efecto totalitario. Y lo que vamos a ver más que nada en los hongos medicinales es el extracto aislado polisacáridos, que ahora vamos a ver qué es, versus el extracto full spectrum. Porque gran parte de los trabajos son extractos aislados solo de polisacáridos. Bueno, y la historia comienza con el penicillium, ¿sí? Estos fármacos derivados de los hongos. Fleming, en un acto esto de serendipia, no estaba buscando lo que encontró, ¿sí? Se fue de vacaciones, volvió y vio todas sus plaquitas colonizadas con este honguito. Recién, esto fue en 1928, recién en 1940 sale la penicilina al mercado y cambia todo. Tenemos otro hongo en el cual se sacan otro tipo de antibióticos, sobre todo esta fue la cefamicina, que es una cefalosporina. Y este hongo lo que tiene en particular es que aparte tiene el ácido clavulánico, que se usa también digamos, como un potenciador de resistencia
antibiótica, si no, seguramente conocen el amoxidal dúo, bueno, ahí tiene ácido clavulvánico y amoxidal. La ciclosporina A, ¿sí? Como ya lo mencionó Soledad, y el Claviceps purpurea se saca la ergotamina. Ese fue Albert Hoffman, ¿sí? El Claviceps es un hongo parásito en general de varios cereales, sobre todo el centeno, y de ahí, bueno, surge el ergot, que ahí la ergotamina es el antimigral, ¿sí? Lo conocen seguramente como el migral, y por supuesto ahí se sintetiza también el LSD. Y muy importante hoy en el tratamiento de todo lo que es los trastornos dislipidémicos, ¿sí? La hipercolesterolemia, el colesterol alto, perdón, es la aislación, el Aspergillus tertius, la lovastatina, ¿sí? Que fue el primer producto estatínico, digamos, que se aplicó y después obviamente se potenciaron y se hicieron en el laboratorio Innovo como para hacerlos más potentes. Así que bueno, tenemos, digamos, una idea, digamos, yo creo que en cierta manera la farmacéutica fue por este camino, digamos, tratar de, es lo que hace en general, tratar de buscar moléculas aisladas del producto, básicamente por una búsqueda de patentes, o sea, ellos no pueden entregarte la melena león como producto porque ya no pueden patentarlo, por lo cual van en búsqueda de compuestos bioactivos potentes, ¿sí? Y los sintetizan de nuevo en laboratorio para después poder patentarlos y venderlos. Bueno, ¿y cómo podemos eh, prescribir, cómo podemos tomar estos hongos medicinales, ¿sí? Esta formulación? Primero y principal, siempre se usó el extracto acuoso, ¿sí? En este caso de reishi, el chaga también, tradicionalmente. Simplemente es una infusión. Tiene a favor por ahí cierta facilidad, tiene a favor el hecho de que es muy buena vía de absorción para los polisacáridos, ¿sí? Pero no lográs la absorción completa de ciertos compuestos. Acá tenemos los extractos que usualmente usamos, ¿sí? Los extractos hidroalcohólicos, que es lo que más vamos a ver en el mercado y nosotros utilizamos en el consultorio, ¿sí? Que básicamente son maceraciones hidroalcohólicas con diferentes porcentajes de alcohol-agua, con una segunda, digamos, decocción o extracción en agua caliente, básicamente, para ir en busca de esos polisacáridos. Otra forma son los hongos secos en su forma en polvo en cápsulas. Eso en general en otros lados del mundo es lo que vamos a encontrar como producto dominante, es lo que más se vende, ¿sí? Acá en Argentina no, acá en Argentina son esos tractos, como mencioné. Y vuelvo a lo mismo, es un vehículo súper cómodo, yo creo que tiene cierta facilidad con respecto a las certificaciones, aspectos microbiológicos y lo que sea para la venta, pero sigue siendo un producto que al no tener algún solvente para extraer, sigue perdiendo alguna capacidad para retener ciertos principios activos importantes. Y hoy en día se está usando mucho las fórmulas tópicas. En general, hoy en día hay una búsqueda permanente de vehículos y productos cosméticos. Hay todo una gran, digamos, cambio con respecto a lo que no son, dejar de usar formulaciones con productos con disruptores hormonales, como son las cremas base. Algunos van a leer que esto, bueno, cremas sin parabenos o productos sin xenobióticos, pero xenoestrógenos, perdón, pero la realidad es que no solo son los parabenos los únicos disruptores hormonales y hay una gran cantidad de productos químicos dentro de la cosmética, ¿sí? Que están en pleno, digamos, búsqueda de reemplazos. Y los hongos vienen a cubrir un poco cierto, digamos, el tópico se usa mucho porque tienen muy buena absorción y se han usado tradicionalmente esos hongos para cuestiones de cosmética en la medicina tradicional china sobre todo. Bueno, no nos olvidemos de las esporas, ¿sí? Lo que tienen las esporas en general es que no, hay algunos hongos que producen muchísimo más y la familia Ganoderma producen a millonadas, ¿sí? Cualquiera que cultiva raíces me va a saber confirmar que sí. Y obviamente son, digamos, las esporas que más se estudiaron. También presentan principios activos muy importantes, que ahora vamos a ver, como los polisacáridos, triterpenos y esteroles. Pero obviamente tiene un esporodermo, es bastante duro, así que hay que usar técnicas para romper, como puede ser por ultrasonido o una molienda a baja temperatura, ¿sí? En general se concentran en aceites y se venden como cápsulas. Los trabajos en general más que nada son de aceite de espora de reishi. Bueno, ¿y qué compuestos bioactivos tenemos en los hongos medicinales?
tenemos, en principio, y más importante, a los polisacáridos, ¿sí? ¿Qué son los polisacáridos? Estos son carbohidratos complejos formados por un gran número de azúcares, ¿sí? Tenemos los monosacáridos, que son azúcares simples, como puede ser la glucosa. Tenemos los disacáridos, que son azúcares, dos azúcares juntos. Y tenemos los polisacáridos, ¿sí? Y se unen mediante enlaces glucosídicos y forman, digamos, biopolímeros de alta complejidad. Por ejemplo, son la celulosa, el glucógeno y el almidón. Son estructuras orgánicas y de sostén de las que más abundan. Y en comparación con otros biopolímeros, como proteínas o ácidos nucleicos, estos polisacáridos ofrecen una mayor capacidad para transportar información biológica, ¿sí? Tienen una variabilidad estructural enorme por diferentes cuestiones de viscosidad. Estos lo que logran es una especificidad muy alta con respecto a la unión a ciertos receptores y diferentes cambios con respecto a los polisacáridos. No todos los polisacáridos son iguales en los mismos hongos, ¿sí? Hay mucha variabilidad. Y los que se encuentran principalmente en los hongos son los glucanos, ¿sí? Alfa, beta glucanos, hay otros más, pero lo que más nos va a importar son los beta glucanos con enlace 1,3, 1,6. ¿Y dónde están estos polisacáridos? Más que nada se encuentran en las paredes celulares, ¿sí? Y están presentes obviamente, más que nada, más en cuerpos fructíferos que en micelio hay un montón también, pero bueno, en cuerpos fructíferos, si se acuerdan, obviamente estaban todas las cifras así hiperconcentradas, lo cual hay mucho más pared celular. Dentro de la pared también es muy importante mencionar otro polisacárido que es la quitina, que la vamos a mencionar al final, pero ahora lo que nos importa son los beta-glucanos, que básicamente se componen de muchas unidades de glucosa, ¿sí? Por estos enlaces beta-glucosídicos. Y tenemos los beta-glucanos de cereal y los beta-glucanos no de cereal, ¿sí? Los que son de cereal, que aparte le suman las algas, en general no tienen el 1,3, 1,6, sino son 1,3 y 1,4. Esa definición de 1,3, 1,4, 1,6 tiene que ver con la forma de sus enlaces. Y los de cereal, como por ejemplo en la avena, como algunos conocen, tiene esa posibilidad de reducción de colesterol, ¿sí? De ser hipoglucémicos, de bajar el azúcar en sangre y mejorar la microbiota. Los que a nosotros nos importa, que son los de los hongos y levaduras, ¿sí? Tienen digamos, tienen agregado este componente que lo vamos a mencionar un montón de veces, porque la mayoría de los hongos medicinales cubren estos tres aspectos, van a ser en general hipoglucémicos, van a reducir el colesterol, básicamente porque también tienen mucha lovastatina, y la modulación de la microbiota, ¿sí? Eso es un tema fundamental. Pero aparte de eso, van a tener toda la parte de lo que es la inmunomodulación, ¿sí? Y la citotoxicidad, y como antivirales y antimicrobianos. Así que son completos los efectos de estos betaglucanos. Bueno, Ikegawa de 1969, ahora lo vamos a mencionar en la próxima diapositiva. Él es como el Meuchelán del cannabis, si lo conocen, ¿sí? Él es el que informa las primeras actividades antitumorales obtenidas de cuerpos fructíferos de algunos hongos de la familia de los Polyporidaceae. Y se desarrollan a partir de sus trabajos con su equipo los primeros 3 medicamentos, ¿sí? Aislados, son aislados estos, que son 3 polisacáridos. El crestin, obtenido en biomasa micelar, cultivada del Trametes versicolor, de cola de pavo. El lentinan, de los cuerpos fructíferos del shiitake. Y la esquizofilia, que es de la fermentación líquida del Schizophyllum comune, ¿sí? Los 3 hongos los vamos a desarrollar más adelante, pero bueno, básicamente lo que ellos hicieron es usar cultivo de células tumorales y diferentes modelos preclínicos en animales y en líneas celulares, y empezaron a tirarle diferentes tipos de polisacáridos, y bueno, a partir de lo que encontraron, empezaron el tema de los procesos de patentamiento y trabajos clínicos, ¿sí? Muy importantes de estos 3 componentes. Así que a partir de eso se han investigado intensamente los hongos medicinales, ¿sí? Modelos, como decía, preclínicos, en vivo e in vitro. Lamentablemente hay mucho trabajo en animales, es en general la fase previa antes de un estudio clínico en humanos. Bueno, este es Ikegawa, ¿sí? Trabajaba en el Centro Nacional de Cáncer de Japón y nada, viendo, digamos, ciertas tasas bajas de cáncer en algunos lugares donde se consumían muchos hongos,
empezó a su búsqueda. Bueno, y estos betaglucanos, ¿dónde accionan? ¿Sí? Tienen básicamente varios receptores muy específicos, como el lectin-1, los TOL y el complemento CR3. Básicamente lo que van a hacer, van a hacer que sean consumidos por los macrófagos de células dendríticas, o sea, son, digamos, terminan siendo en principio como son células estas que se llaman presentadoras de antígenos, o sea, es una célula que se ingiere a lo extraño y presenta a su superficie cierta señal para que se activen los sistemas de inmunidad. Entonces van a trabajar en todo lo que es la inmunidad adaptativa como la inmunidad innata, ¿sí? Que después lo vamos a desarrollar un poquito más en otras clases. Pero bueno, eso implica una cascada enorme de moléculas que producen estos glóbulos blancos, que lo particular es que producen una acción, digamos, citotóxica de lesión a células tumorales muy directa, pero una reacción antiinflamatoria para procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Así que eso es muy interesante, no es que van a producir un estado proinflamatorio para, digamos, por ejemplo, no sé, queremos tratar una artritis reumatoidea o una psoriasis o cualquier enfermedad autoinmunológica o estado inflamatorio. En general regulan, ¿sí? Mediante sus cascadas moleculares este tipo de inmunidades. Bueno, estos son los efectos que producen los polisacáridos fúngicos en el sistema inmunológico, no los vamos a mencionar, son un montón, ¿sí? Pero hay una activación enorme de consecuencia de estas cascadas moleculares que hablamos. Y en un ejemplo, por ejemplo, lo que es neuroinflamación, hay modelo en animales y en líneas celulares, ¿sí? Tiene un efecto global con respecto a algo que voy a mencionar un poco más tarde, que es el efecto antioxidante. Es un efecto que es dominante y siempre lo vamos a mencionar. El efecto antioxidante de los hongos es uno de los efectos más terapéuticos que tiene. Tiene su proceso antiinflamatorio, ¿sí? Directamente su función, digamos, como antiapoptótica o autofágica, digamos, para el reciclado celular, ¿sí? Reduce la neurotoxicidad por varios mecanismos. Independientemente de todos esos procesos que puede generar en estos modelos, algo muy destacable y muy importante es, digamos, la función que tienen estos polisacáridos en lo que es la flora intestinal, ¿sí? Esta diapo la van a ver como 3 veces, la vamos a ir profundizando cada vez más. Porque lo que se fue estudiando es que a partir de, digamos, esta metabolización por la flora intestinal que nosotros tenemos, se generan diferentes tipos de metabolitos secundarios que promueven y potencian este estado de, por ejemplo, de hipoglucémica, de reducción de colesterol, hepatoprotección, sensibilización insulínica, destrucción directa, digamos, de acción de células NK versus células tumorales, ¿sí? Aumento de producción de interleuquina 10 para bajar procesos inflamatorios. O sea, hay un montón de mecanismos que producen estos polisacáridos. A partir de los polisacáridos, aparte de los polisacáridos, que son los más importantes, como mencioné, hay proteínas, ¿sí? Igualmente las más importantes de las proteínas son estos proteoglicanos, o sea, son proteínas o péptidos, son proteínas chiquitas, unidas a estos betaglucanos, ¿sí? Como puede ser el PCK, perdón, que es el crestin que hablamos recién, y el PCP del trametes versicolol, el cola de pavo, que después ya vamos a verlo en la clase, ¿sí? Después hay otras proteínas muy específicas. El reishi tiene varias proteínas muy interesantes, el enoki más que nada, con una alta cantidad de proteína. El enoki es un hongo comestible sumamente rico y utilizado en Asia, con una capacidad, digamos, para trabajar en oncología y procesos antivirales e inflamatorios enorme. Muchas lectinas, que también tienen los vegetales. Después tienen alta carga enzimática, sobre todo antioxidantes, ¿sí? Tienen enzimas digestivas. La tiroquinasa también tiene genes de efecto protector genómico. Y otros compuestos muy importantes, por lo cual mencioné de que, digamos, por ahí el vehículo acuoso al 100% no era el más indicado para absorber ciertos principios bioactivos en algunos hongos, es que están estas moléculas, ¿sí? Los triterpenos, que el que sabe algo de cannabis lo ha escuchado bastante, todo lo que es el estudio de los terpenos, son moléculas
contienen mucha actividad biológica, son moléculas muy potentes, ¿sí? El reishi, que mañana lo van a ver en más detalle, es destacable, es un componente triterpénico, ¿sí? Tiene acciones anticancerígenas, antiinflamatorias, antialérgicas, hipotensoras, sedantes. El chaga tiene mucha cantidad también de estos productos asociados a la corteza de los abedules, ya lo vamos a ver, que son sus hospedantes, digamos, y él produce en sincronía con los que ya tiene el abedul. También tiene mucha actividad biológica. Después hay un hongo taiwanés con mayor cantidad de niveles terpénicos, la Anthrodia camphorata, se vende en cápsulas en Europa, por ejemplo, ¿sí? Con mucha concentración de triterpenos. Otros terpenos importantes de esta familia de isoprenos son familias de sustancias que son bastante volátiles, en general son cuerpos aromáticos, ¿sí? Son las serinacinas, ¿sí? Las serinacinas son diterpenoides. Y no hay muchos de las serinacinas, perdón, de los diterpenoides más aislados que se conocen, la gran mayoría son del Ericium, ¿sí? De la melena de león. Y presentan actividades muy importantes en lo que es el sistema nervioso central, como ya vamos a ver mañana, ¿sí? Se han identificado varias y son compuestos de bajo peso molecular, por lo cual atraviesan la barrera hematocefálica y pueden producir sus efectos en el sistema nervioso central. Más que nada, las serinacinas las vamos a encontrar en el micelio de la melena. Y las ericenonas, que son otro tipo de sustancias isoprénicas, terpenoides, también tienen digamos, son más grandes en su peso molecular, pasan menos la barrera hematocefálica para acceder al cerebro, pero tienen un montón de funciones muy interesantes. Estas las vamos a encontrar más que nada en el cuerpo fructífero de la melena de león. Por lo cual, lo que mencionamos, reishi, chaga de melena, por ejemplo, idealmente no sería la mejor forma un extracto acuoso o un consumo en cápsulas, ¿sí? Sería lo ideal un vehículo que tenga que tener un solvente como el etanol. Los compuestos fenólicos son también un gran grupo de compuestos que hay en los hongos. Y se también extraen tanto en agua como en alcohol. Básicamente se caracterizan por su potencia antioxidante. Y hay ciertos hongos, que lo vamos a ver ahora, que tienen muchísima más concentración que otros, por lo cual potencian obviamente su acción antioxidante. Los fenilpropanoides, digamos, sería por ahí el único fenol que es más afín de una extracción alcohólica, ¿sí? Es el tipo más representativo y predominante en el cuerpo fructífero y micelio del Felinus linthius, que lo vamos a ver mañana, ¿sí? Con también propiedades más que nada antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales y sobre todo muchos antimicrobianos también. Son obviamente todas sustancias producidas por los hongos para poder subsistir y lidiar con la cantidad de otros microorganismos que lidian a su alrededor. Los esteroles también son ubicuos, están en todos los hongos, ¿sí? Seguramente conocen al colesterol, el colesterol es un esterol. Y están más que nada en los cuerpos fructíferos, ¿sí? El Ericium tiene bastante ergosterol. Tiene per se una actividad antitumoral muy importante y angiogénica, ya vamos a ver después qué es eso. Y como el resveratrol, que seguramente también lo conocieron, ¿sí? Tienen actividad anti-age importante, estas dos sustancias que son las ganodermacidas del reishi. Y lo también destacable del ergosterol, que se transforma en ergocalciferol, ¿sí? Que es la vitamina D2, ¿sí? Solo exponerse a un poco de irradiación UV. Así que los hongos pueden ser una fuente de vitamina D, lo cual eso es muy importante porque no hay mucha otra fuente de vitamina D que nuestro propio sol. Las estatinas, como mencionamos, ¿sí? Los hongos tienen muchos, digamos, concentración de lovastatina en algunas familias como las gígolas y el reishi, que lo van a ver que se usan generalmente para todos estos trastornos metabólicos y para el colesterol alto. Obviamente no podemos compararlo con una rosuvastatina, una atorvastatina, una simvastatina. Son moléculas que están concentradas, son moléculas farmacéuticas de alta concentración, así que para la acción suma por varios mecanismos, porque no es solo el único mecanismo con el cual baja el colesterol, pero es un dato importante. Después tenemos a los nucleósidos, que por ahí para que el único que les quede es la cordycepina. La cordycepina es muy parecida a la adenosina, que es un nucleósido muy importante, con mucha acción, ¿sí? Bioactiva. Terminando, ya estamos terminando, sé que es la parte más dura, pero bueno, fundamental para poder entender un poquito de qué se traen estos honguitos.
La quitina, como les mencioné recién, está en la pared de los hongos, es lo que le da esa dureza, por ahí a cierta, el reishi, por ejemplo, tiene mucha concentración de quitina, es un hongo que en general leñoso, bien duro, puede bancar varias lluvias, ¿sí? Y la quitina es el segundo polisacárido más abundante de la naturaleza, ¿sí? También forma los exoesqueletos de los insectos y los crustáceos. Y también tiene mucha capacidad de reclutar y activar células inmunes, ¿sí? Volvemos a lo mismo, siendo un polisacárido, también mismo tipo de receptor. La trealosa es un azúcar muy interesante, se puede comprar como azúcar en general, es un azúcar natural que está en muchos componentes, es un disacárido. Y lo que tiene de interesante es que modula dos receptores que activan el proceso de autofagia. El proceso de autofagia es un proceso de reciclado celular que es muy interesante. Hoy en día se estudia, por ejemplo, el proceso de ayuno intermitente o diferentes tipos de técnicas para potenciar esta autofagia. Y también esta trealosa se extrajo por primera vez de este hongo, el claviceps del cornezuelo, ¿no? También están levaduras, algas, líquenes y otras plantas superiores. Y en la hemolinfa de varios insectos. Bueno, otros principios activos importantes que vamos a ver en la última clase son los alcaloides, ¿sí? Estos metabolitos secundarios sintetizados a partir de aminoácidos. Conocidos, tenemos a la cafeína, morfina, la tropina, la cocaína, la quinina, todos seguramente ya los escucharon. Y la triptamina, que este es el alcaloide que se encuentra en plantas, hongos y animales, ¿sí? Que tiene, nada, su conformación viene a partir de la cuestión del triptofano, por eso es su nombre. Estos alcaloides triptamínicos de mayor concentración están presentes en los hongos psilocíbicos, ¿sí? La familia de los hongos de psilocibe. Más que nada en concentración la psilocibina, ¿sí? Pero no es el único, también está la psilocina y la vagocistina, ¿sí? Bueno, para aflojar un poquito los conceptos así más duros, ahí tenemos un par de honguitos, micena a derecha e izquierda y el silaria, el cuerno de ciervo ahí en el medio. Bueno, otra cosa importante para mí es esta de la utilización sinérgica, de la combinación de hongos medicinales. Un par de trabajitos, estos comparan digamos, en líneas celulares de cáncer, en varias, eh, como la suma, ¿no? La suma de principios y concentraciones de diferentes tipos de hongos son más fuertes que esos productos, los polifenales o polisacáridos en forma individual, ¿sí? Y Stame también describe una mezcla de 7 hongos a partir de biomasa micelial y cuerpo fructífero también, por tener una mayor activación inmunológica en conjunto que individualmente, ¿no? Como este producto que se llama Stamet 7, que tiene esto, nada, son todos hongos que vamos a ver en el curso. Así que bueno, la combinación potencia los efectos, ¿sí? Y algo que vamos a ver en la mayoría de los trabajos, y quiero que quede como, digamos, aspecto muy importante, es que todo va a ser dosis dependiente, o sea, a más dosis, mejor efecto, en casi todos los casos, ¿sí? En muchos otros tipos de terapias no es así, ¿sí? A veces hay que llegar a una dosis correspondiente, a veces puede pasar obviamente con el cannabis, a veces que menos es más y genera un efecto más efectivo, menos dosis que más. En este caso, en general, mayor concentración a veces va a lograr mejor acción. Igual, como les digo, hay algunos casos, vamos a tener estudios clínicos muy importantes, pero además, más que nada, vamos a tener trabajos en animales y en líneas celulares. Y aparte de todos estos principios activos medicinales, tenemos también lo que son los nutrientes, ¿sí? Los micronutrientes. Destacable, vitamina D, todo el complejo de vitamina B. No hay mucha cosa que lo tenga. En general, esto de accedíamos a las levaduras para sumar un poco del complejo B. Bueno, en el consumo de hongos tenemos esto más la C y la vitamina E. Con respecto a los ácidos grasos, no tiene gran proporción, pero tiene algún índice de omega 3 y de ácidos grasos poliinsaturados. Sí es una gran fuente de minerales, ¿sí? Magnesio, selenio, potasio, fósforo y el zinc. En la mayoría de los hongos, algunos mucho más, por ejemplo, allí vamos a tener gran concentración de selenio, en la melena vamos a tener gran concentración de potasio, así que es algo bastante destacable con respecto a la ingesta, aparte del producto medicinal en sí. Después aminoácidos, tenemos todos los aminoácidos esenciales, son estos aminoácidos que nosotros necesitamos, que necesitamos incorporar, que no reciclamos, ¿sí? Que en general obtenemos básicamente de productos
de origen cárnico. Hoy, obviamente, algunas legumbres y otros productos vegetales que tienen aminoácidos esenciales, pero los hongos aportan mucho y aportan GABA, que también está de moda, la ergotionina también es otro aminoácido que viene a partir de la histidina, que también tiene un componente antioxidante muy fuerte. Y hablando de antioxidante, me van a escuchar mencionarlo unas 1000 veces, porque la realidad es que es algo que uno se sorprende cuando lo lee, y dice, ¿cómo no lo sabíamos antes? ¿Sí? Los hongos tienen el índice de antioxidantes, pero muy por encima de cualquier otra sustancia que se conozca. ¿Sí? Se mide en general por muchas pruebas, por ahí la más tradicional es el ORAC, que es la capacidad de absorción de los radicales libres, que son estos radicales libres son sustancias en general de oxígeno que tienen algún que otro electrón desapareado, en general son sustancias que pueden dañar el ADN, pueden dañar la célula, y en general tenemos hoy en día, se ha escuchado que estamos tratando de hacer una búsqueda de alimentación saludable o de mayor carga de antioxidantes, ¿sí? Bueno, los hongos nos pueden aportar muchísimo por ese lado. En este trabajo, donde se comparan 5 hongos, ¿sí? Está el chaga, el maitake, el reishi, shiitake y el cola de pavo. El chaga supera ampliamente al maitake que le sigue. Y miren la comparación, por ejemplo, de lo que es el índice de ORAC del chaga versus el azaí. ¿Sí? Tenemos el arándano, la pasa de goji y el azaí, que eran productos que nosotros conocíamos como productos más antioxidantes que teníamos. ¿Sí? Y esto tiene que ver, al lado de, digamos, en ese gráfico, tiene que ver con la concentración de polifenoles. ¿Sí? La concentración de polifenoles destaca básicamente la capacidad de capacidad antioxidante que tienen estos hongos medicinales. También vamos a ver, para lo que es procesos de fatiga, que en general solemos ver mucho, pueden ser una fatiga transitoria, fatiga en deportistas, puede ser un síndrome de fatiga crónica, fatiga social, estrés, ¿sí? La cantidad de mecanismos que te posibilitan regular estos hongos, ¿sí? O sea, funcionan y mejoran la función muscular, la función antioxidante, la función cardiovascular, el booster y la cuestión inmunológica también, la regulación hormonal, el aumento de la función hepática, la regulación en general de lo que es la glucosa en sangre. Tiene muchos mecanismos por lo cual pueden colaborar en este proceso. Y en otro estudio con respecto en búsqueda, digamos, de cuál era el hongo con mayor porcentaje, digamos, factor antifatiga, midiendo algunas variables como, bueno, residuos de uremia, ácido láctico, tiempo de nado, el Cordyceps y el Reishi superan ampliamente a los otros hongos también, ¿sí? En general son la combinación que en general se suele hacer para los deportistas o gente en general que tiene alguna dificultad respiratoria o un cuadro de fatiga, ¿sí? Así que eso es muy interesante con respecto a la posibilidad de aportar a la dieta de ciertas cuestiones, digamos, que digamos, es un motivo de consulta sumamente frecuente, la astenia. Y ya se veía en todo lo que es, y lo vamos a mencionar, usos en la medicina tradicional china clásica, estos cuadros de neuroastenia o convalescencia, digamos, justamente se usaba el Cordyceps, se usaba el Reishi como para el cola de pavo, para levantar ese estado general. Bueno, y esta es la frutilla del postre, obviamente, porque ahí preguntaban todos en general en el curso presencial el tema de la longevidad de los japoneses y todo eso que se destacaba. Y no, debe ser porque consumía pescado. No, no, no es porque consumen pescado, es porque consumían hongos, ¿sí? Entonces, la búsqueda hoy en día de principios bioactivos con respecto a esto, porque tienen cientos de trabajos con aumento de longevidad en diferentes insectos, animales, es la búsqueda, obviamente, de lo que, cuál es el principio activo que lo logra, ¿sí? Que los puede dar ese aspecto, aspecto anti-age. La realidad es que volvemos a lo mismo, es la suma de los compuestos, ¿no? Obviamente van a aislar y va a haber un producto, como siempre sé, porque obviamente lo van a hacer, pero claramente es la suma de los compuestos, ¿sí? Y esos son todos hongos que están muy estudiados en todo lo que es el aumento de la longevidad. Bueno, no quería dejar de terminar esta charla, creo que va en sincronía con la diapo de micofobia y micofilia. Este es la Amanita phalloides. Este digamos, se estima que el 1% de los hongos
son tóxicos, ¿sí? Este se le llama el hongo de la muerte por algo, obviamente. El 95% de las muertes por intoxicación de hongo se debe a este hongo, ¿sí? Es un hongo que puede confundirse, tiene volva, tiene anillo. Van a ver que su sombrero, en general, cuando crece acá, se vuelve más plano, ¿sí? Tiene esporas blancas. Este es el hongo en general que hay que tenerle cuidado, ¿sí? Produce un daño por varios lados y que daña mucho lo que es la enzima de regeneración, la polimerasa de ADN, y es muy hepatotóxico, ¿sí? Fuera de este hongo hay otro tipo de intoxicaciones, hay intoxicaciones por ahí de coprinus, puede haber intoxicaciones muscarínicas con la manita muscaria, son más leves, en general está asociado a altos niveles de consumo, y tener en cuenta también, pensar, y también esto me parece interesante mencionarlo en la primera clase, como vimos, en los hongos, este micelio consume todo lo que le rodea, ¿sí? Y lo aprovecha para su crecimiento. Entonces, si vamos a tener zonas donde por ahí hay metales pesados o cierto grado de toxicidad o radiación, ese hongo se va a encargar de metabolizarlo, se va a encargar de encargarse de consumirlo, por así decirlo. Hay hongos que se sabe que consumen polietileno, o sea, plástico. Entonces, también buscar frente a una posibilidad de producto medicinal o comestible, dónde, con qué sustrato lo están cultivando, ¿sí? Así que bueno, cuidado con este. Muchas gracias. Así que bueno, ¿tienen preguntas? Voy a dejar de compartir. Creo que fui muy rápido, como siempre. Buenísimo, a ver, gracias. Levanten la manito. Ahí el negrito levantó la mano, estoy viendo. Ahí, bueno, vos sabías ahí modular Dale. un poquito la... Bien. Estaría bueno si alguno tiene algún comentario o algo que le haya gustado o que quiera preguntar también, que lo pueda hacer. Ahora es como un momentito que tenemos para Abran el compartir. micrófono, pregunten. Yo Hay que tengo una sacarse todas las pregunta. dudas. No hay ninguna duda que no es importante. Una pregunta. Sí. Cuando cultivás los hongos, vos decís que tienen los compuestos activos en relación al hábitat y a la defensa del hongo, ¿no? Cuando vos lo cultivás, ¿esos compuestos se pierden o se mantienen? En general, bueno, ahí está un punto importante que en general quiero agregar a esta clase, que es el tema de la cuantificación y empezar a ver de medir estos principios activos, ¿sí? Hoy en día no tenemos productos medidos, en general en otros lados del mundo lo que se mide más que nada son concentraciones de betaglucanos, que eso lo vas a tener igual, porque está dentro de la pared celular, tanto sea el micelio o el cuerpo fructífero. Los terpenos también los vas a tener, pero va a haber variabilidad como pasa con una planta, digamos. Diferencia de sustrato, los hongos no los vas a tener, aunque los clones van a tener diferencia en sus concentraciones, por sus diferencias con respecto a la variabilidad en que crecen, las diferencias que pueden llegar a tener, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, perfecto, gracias. Gracias a vos, Daniel. Bien. Ana María y Matías Suárez, que tú te levantaron. ¿Qué tal? Bueno, muy linda la presentación, felicitaciones. Gracias. Yo quería consultar cuál era la diferencia más grande que por ahí había o para comentar respecto del consumo de un extracto de un hongo, como puede ser una tintura madre, y consumirlo en polvo, y si tiene que ver más que nada estrictamente con un trabajo que hace justamente en la microbiota. No, igual, buena pregunta, Mati. La verdad que aunque lo consumas en extracto acuoso o hidroalcohólico, igual ese polisacárido va a llegar y va a tener una regulación de esa microbiota. Todos los trabajos de microbiota son con polvo seco, ¿sí? Sea tanto de micelio como del cuerpo fructífero. No hay trabajos hoy en día de un extracto, ¿sí? Lo que sabemos del extracto es que hay una concentración de principio activo, entonces podemos disponer de un producto con un nivel de concentración que puede ser estimable a futuro con una cuantificación en un laboratorio, frente al polvo que, nada, estamos por ahí más fácil de dosificar frente a la posología de, bueno, a ver, melena león vamos a usar 500 miligramos por día o 750, dosificamos de esa manera. Y tampoco se sabe por ahí el tipo de concentración que puede tener, por ejemplo, los terpenos en un polvo, en una cápsula.
porque probablemente haya algún proceso a nivel intestinal que facilite también ese ingreso de terpenos, pero bueno, de eso no hay estudios, no hay trabajo de biodisponibilidad, tampoco tenemos trabajos, digamos, de concentraciones de los productos, así que eso es un mundo a explorar a futuro, Mati. Perfecto, gracias. Caro, ¿cómo va? ¿Les da bien Buenas, escucharla? bueno, qué lindo verles a todos. Gracias por todo. Me quedó una pregunta del principio, cuando hablabas de la micoterapia, que decías que está como esta línea de la prevención y esta otra de la complementación de terapéuticas, y me surge la pregunta, entonces, si los hongos no se usan como único medio de terapéutico, digamos esto, si son únicamente para complementar o también se usan en sí mismos para terapéuticas. No sé si se entiende la pregunta, sí. Buena pregunta. Mira, los trabajos más importantes, digamos, en clínicos, digamos, y multicéntricos, en varios lugares, y randomizados, todo lo que sea batería científica fuerte, en general están hechos como complementarios, ¿sí? Sobre todo en procesos oncológicos, ¿no? Como se como sumar al tratamiento. Entonces, lo que se ve es que mejora el tratamiento que se da versus los grupos de tratamiento versus tratamiento más hongos, mejora la efectividad del tratamiento, pero mejora también mucho el tema de los efectos adversos de ese tratamiento, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo. Lo que pasa es que obviamente es eso, los trabajos que por ahí en ese aspecto hay son más complementarios a otro tipo de tratamiento oficial, sobre todo más que nada para comparar. Pero después vamos a ver otro tipo de trabajitos, sobre todo esto de la microbiota, las partes metabólicas, todo eso que solo en general se usa el producto como tratamiento específico, ¿sí? Uno puede elegir, porque aparte va a llegar la persona que quiere por ahí complementar, ¿sí? Sumar al tratamiento, o simplemente quiere tratarse nada más su trastorno metabólico, ¿sí? Con extracto de reishi, melena, shiitake. Y la verdad que es una herramienta que es sumamente efectiva, entonces uno tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, no es que le quede corto, a veces hay que dosificar bien, hay que ver de dónde viene ese producto, hay que hacer el control como siempre, pero tranquilamente se puede usar como para prevención, como dosificación de cualquier trastorno funcional o patología, como tratamiento base, ¿sí? Pensando, digamos, en el abordaje del estrés, por ejemplo, Ah, aquí psicóloga, sí, laburante de la salud mental. tenés ahí una indicación terapéutica súper segura y súper efectiva, ¿sí? Ujú. A mí a veces, teniendo por ahí el recurso de otros tratamientos, a veces me cuesta darlos solos, en general le doy con en general cannabis medicinal o le doy algún medicamento homeopático o alguna otra planta también, en efecto sinérgico, pero hay mucha gente que solo elige ahora consumir los hongos medicinales. Y la verdad es que una combinación, un proceso de estrés, donde te hay un deterioro en general en el sueño, en la parte metabólica, en la fatiga, obviamente puede llegar a haber ciertos valores ya en análisis que se empiezan a ver afectados. Eh, Irritabilidad, ansiedad, todo eso. Una combinación de melena, león y reishi puede ser muy efectiva. Y son sumamente seguros. Si el producto es lo que es también. ¿Sí? Como un Así poco que también ayer que por ahí está bueno pensarlos por ahí para en momentos en donde una por ahí hay otros recursos que no tiene, como en embarazo, como en lactancia, como en infancias, que son muy seguros también para complementar. totalmente. Y que bueno, por ahí mañana vamos a ir más hongo por hongo en particular y presentando algunos trabajos que algunos, como la mayoría, como dice él, para algunas cosas son combinados, pero hay en algunos que se estudian solitos. También depende del caso. Bien. Gracias. ¿Cómo es? Duilio. Duilio, Duilio, no Soy, sabemos bien soy tu yo, nombre, ¿cómo le va? perdón. No, no hay problema. Perdón que no tengo cámara, pero no Ah, no está hay funcionando problema. bien la cámara. Bueno, No, te hacemos quería esto por acá, por consultar. la Patagonia, en la red. eh, bueno, la verdad que es muy, muy interesante el curso, muchas gracias. Em, no, quería consultar porque yo trabajo con cannabis y bueno, trabajo con animales. Entonces, preguntar un poco cómo, con respecto a la posología, seguramente lo veremos más adelante, pero nosotros en cannabis, digamos, cada vez estamos apuntando más
a la dosificación en cuanto a miligramos por mililitro y ser más específico en cuanto a los tratamientos regidos un poco digamos, por alguna forma de medición. eh, no sé cómo se trata, digamos, cómo lo tratan en los pacientes humanos, me imagino, con respecto a eso, a las concentraciones, si hay medición, si se toma alguna sustancia en especial para medir. Bueno, no sé, es todo nuevo, ¿no? Pero con respecto a los polisacáridos, no sé si hay alguna forma de medición para hacer la posología. Sí, No sé sí, si se bien. miden, se miden. Muy buena pregunta, son todas Una gran preguntas pregunta, hay que buenísima. sumarlas a la clase. La verdad es que, como pasó con el cannabis, ¿no? Que al inicio, digamos, si se usan métodos muy similares, se usan cromatógrafos o espectrómetros de masa como para medir concentraciones, básicamente lo que vamos a ver a nivel por ahí Norteamérica o Europa, en muy pocos lugares, concentraciones medidos de beta-glucanos, triterpenos, lovastatina, ergosterol, algún que otro aminoácido como GABA, pero más que eso no miden, ¿sí? Y en general hoy en Argentina no tenemos ningún producto medido que yo conozca hoy en día, producto nacional. Bien, o sea que más allá de los artesanales, digamos, es un poco confiar en el producto que uno va utilizando y ver respuesta. Sí, por supuesto, pero también en saber que la mayoría de las cosas que entran, por ejemplo, gente consume por Mercado Libre y compra polvo o cápsulas, tampoco le está diciendo lo que tiene. Le está diciendo que tiene 500 miligramos de melatonina por cápsula, 250 miligramos de Reishi por cápsula, pero no te está diciendo las concentraciones que hay en ese momento. Entonces, hoy en día podés hablar con los productores, y por suerte acá hay muchos, y se puede tener un diálogo fluido, la verdad, con todos. Es ver cómo ellos hacen los preparados, qué nivel de concentración, cuántos gramos secos ponen por extracto, ¿entendés? Entonces, ahí más o menos estás haciendo una idea y después hay que empezar a titular y lo verás como haces como hiciste inicialmente con el cannabis en los animales, ¿sí? A nivel más empírico. Pero bueno, la idea a futuro y muy prontamente va a haber por lo menos medición de concentración de betalucanos, que no es, no es complicado hacer. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Hay un par de cosas, porque en el presencial teníamos una veterinaria, también Mm. canábica, bastante amiga, y así que tenemos un par de trabajitos ahí ¿De de allá de animales. Bariloche? Sí, Yo tengo Ah, algunas, ¿quién es Goya? Goya. Goya. Ah, sí, 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 Yo sí, tengo somos algunas amigos con Goya. experiencias de atender a pacientes míos, o sea, humanes, y que Goya después atendió a sus animales, digamos, o a los animales que vivían con ellos, y muchas veces usa lo mismo, y hay muy lindos resultados también. Tenemos un Claro. lindo caso de melena de león y bueno, y cannabis también que nosotros usamos, Bueno, así después que le vamos a pedir puedes hablar con bibliografía, Goya papers o lo que tenga. sí, que está trabajando con los honguitos y está haciendo la formación con nosotros también en el presencial acá. Ah, genial. Bueno, gracias por la info. ¿Qué decía la pregunta esta de los del bosque y la nación? Acá hay una pregunta en el chat, si querés, Luis, vos estás por acá, que preguntaba si hay alguna relación entre la larga vida de los árboles. Nos preguntábamos con las chicas un poco por ahí a qué te referías, y por ahí con esto de las micorrizas o algo. Acá por ahí Carly quería hacer algunos comentarios con eso. Sí, si la pregunta tiene que ver con la relación entre la larga vida de los árboles y los hongos, no necesariamente, ¿no? Las micorrizas son una relación de contribución mutua, decíamos, ¿no? De mutualismo, pero hay otros tipos de relaciones como por ejemplo el parasitismo, ¿no? Y la degradación misma, ¿no? Entonces, lo cierto es que no necesariamente tiene relación, solamente con los hongos. Son procesos muy específicos algunos y muy generales otros, que tienen que ver con la vida de los árboles y de los bosques, ¿no? No sé si ahí está la respuesta, o si tienes alguna duda más, estamos aquí para compartir. Sobre este fenómeno no tan Mm, particular de las micorrizas. sí. Bien. Ana María y Matías. Vamos a la vuelta, perdón. Me Dale, sí, dale, surgió dale otra nomás. duda. Y que también ha sido muy recurrente por ahí, que la verdad que puede que también falte todavía como desarrollo e investigación,
Pero una consulta que nos ha llegado mucho es el tema del consumo de justamente estos hongos que ayudan a inmunomodular respecto de enfermedades que son autoinmunes, ¿no es cierto? Si trabajan, si lo potencian a eso o si justamente favorecen ese accionar equívoco que está teniendo el organismo al atacar al propio cuerpo. Sí, sí, esa es la pregunta en general que casi todos se hacen. Hay varias páginas de internet que recomiendan no utilizarlo en tratamientos donde hay inmunosupresión o tratamientos de enfermedades autoinmunológicas. Te puedo decir de mi experiencia que trabajo bastante con enfermedades autoinmunológicas, es todo lo contrario. Y hay un trabajo Cordyceps que justamente muestra esto de que o dándolo, digamos, se usa la ciclosporina, este producto que habíamos de inmunosupresor, sobre todo para lo que son trasplantes renales, o sea, se da para que el cuerpo no rechace el órgano, y se vio que dándole Cordyceps, ciclosporina tiene muchos efectos tóxicos, ¿sí? Efectos indeseados. Entonces, lo que se ve es que dando el Cordyceps se puede reducir notablemente la dosis de ciclosporina y el efecto es igual, ¿sí? Entonces, va a ir más en esto de lo adaptogénico, más como en el sentido del piloto automático. Tiene las dos posibilidades. Cuando estamos hablando de un estado más proinflamatorio, en general es más asociado a ataque de célula tumoral, ¿sí? Más de esto de citotoxicidad puntual y no es tanto la relación de la producción de anticuerpos. O sea, es todo lo contrario. O sea, hay varias que el estado inmunológico tiene, digamos, diferentes características, después lo vamos a dar en otra charla, pero hay uno que en general activa células y otro que activa células que producen anticuerpos. Bueno, lo que hace es la disminución o el estado, o sea, no tan proinflamatorio en estos procesos y neutraliza un poquito ese estado de producción de anticuerpos activos frente hay estudios en enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, todas enfermedades degenerativas, digamos, y inflamatorias que produce nuestro sistema inmunológico. Hay trabajos en psoriasis, ¿sí? Y se ve mucho en el hipotiroidismo. El hipotiroidismo, por ejemplo, es algo que en general no está mencionado, pero no, aparece mucho en la consulta, que comienzan a regularizar, que empiezan a necesitar menos levotiroxina de suplementación, cuando por ahí, sobre todo lo vi con la melena león, lo empezás a indicar por otra cosa, ¿sí? Entonces hay una autorregulación ahí de producir menos cantidad y concentración de anticuerpos, ¿sí? De ataque frente a otras cuestiones. Y eso es muy antialergénico, es justamente lo mismo, es un estado de regulación inmunológica. Así que yo, en mi caso, he trabajado en artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Yo no vi nunca que agrave el cuadro, pero nunca. O sea, para mí tampoco tiene una base de explicar. O sea, se explica por esto de que activan el sistema inmunológico, los polisacáridos, pero la realidad no hay una base, un estudio concreto. Yo imaginé Temática y lo busqué porque aparece en varias páginas importantes y digo, bueno, esto acá es como importante, sobre todo para empezar a tratar, y no encontré nada que me diga, no hay un trabajo que diga, che, no hay que usarlo. En la experiencia es todo lo contrario. Gracias. Acá tenemos una pregunta interesante. Pregunta Mar. No sé si querés hacerla sin micrófono y si no la leo. Ah, bueno, dale. Dale, sí. ¿Cómo ahí. están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, gracias por todo por todo, me encanta. Quería consultar si capaz hay algún preparado que se pueda usar en los ojos, así como uso tópico, digamos, porque bueno, la tintura obviamente no, ¿no? O si solamente serían opciones de tratamiento así como sistémico para algo como por ejemplo una conjuntivitis folicular que se trate, por ejemplo, con ciclosporina. Está buenísima la pregunta, nunca la había pensado como uso Muy tipo buena. colirio, Claro, pero tipo colirio. sí, Pregunto sí, porque pero es muy se puede particular hacer. el tipo de preparado como para el ojo, digo, no es que lo haces como otras cosas que por ahí no llevan tanta sepsis y eso, pues es algo que te vas a meter en el ojo, entonces por eso pregunto también. Totalmente. Yo creo que, bueno, va por ese lado de conseguir un producto, digamos, con mayor nivel de proceso de esterilización y extracción, ¿no? Sobre todo. Y pensando nada más en un extracto acuoso, por ejemplo, una tremela, una auricularia, puede ser también a veces el reishi, en un extracto acuoso, podría darse tranquilamente. No tendría ningún tipo de contraindicación. Habría que probarlo nomás.
pero no leí nada, vamos a buscarlo, Vamos a pero buscarlo, muy sí. interesante. Perdón, porque no entendí bien. ¿Qué dijiste? No entendí esa parte, Tre- dijiste dos palabras que no me mareé. Son dos, perdón, son dos hongos que son dos hongos, ¿vieron esos hongos Yumi que mencionó Carlita? Esos hongos gelatinosos. Bueno, esos hongos tienen mucha cantidad de polisacáridos, ¿sí? Y son muy, muy ricos en lo que es el uso tópico. Entonces, se puede hacer un extracto acuoso muy, como con cierta, como mucilaginoso, muy hidratante. Entonces, por ahí a usarlo como algo tópico para la conjuntiva me parece como podría llegar a ser muy interesante. Yo creo que puede ser interesante también porque, bueno, los polisacáridos son como muy solubles en el agua, digamos, ¿no? Que podrían trabajar en la inmunomodulación. Y lo que sí hay, que después por ahí lo vamos a ver, es por ahí para uso tópico, bueno, esto que mencionó Hernán, cremas, también hay unos geles intravaginales que se desarrollaron para trabajar el HPV, que los vamos a ver en las próximas clases, pero sí, puede ser interesante también. Yo que haya leído o investigado, no encontré ninguno en Yo no cuanto leí a tampoco, tópico y para tampoco vi colgar. busco productos todo el tiempo y Sí, no encontré ningún producto, pero es algo pionera. interesante. Sí, re. Ahí Mariela hizo una pregunta muy interesante, anticuerpos monoclonales en cáncer y hongos. Lo que tiene interesante es que muchos de los receptores, lo cual van a actuar estos hongos, tienen que ver con target ya, que ya hay anticuerpos monoclonales para eso, ¿sí? Eh, entonces, lo único que te puedo decir es que puede llegar a ser que ocupe cierto receptor en cierta manera, ¿no? Pero bueno, no hay mucho trabajo en combinación con eso. Hay en combinación con los digamos, medicamentos quimioterápicos oncológicos clásicos. Bueno, ¿Alguien tiene alguna preguntita más, alguna inquietud, algo para aportar, para decir? Yo quiero hacer una consulta. Bueno, primero que nada, gracias por toda la información, está buenísimo. Y mi duda es, más allá de la capacidad de adaptógenos que tienen los hongos y miles de indicaciones, ¿regeneran tejidos? ¿Tejidos Sí, dañados, por ejemplo? ¿Tienen esa misma capacidad? ¿Eso mismo sería la capacidad adaptógena? o sea, hay obviamente estudios en animales, sobre todo con lo que es crecimiento de nervio, ¿viste? En ese sentido. Eh, Eso es lo único que te puedo, que lo vamos a ver en trabajo. Cuando veamos tremela, justo que lo volvemos a mencionar a la tremela, fusiformis. Sí, regeneración nerviosa. Sí. Y también Pero bueno, más. la melena de Sí. león muchas veces ayuda, o aparte, o sea, el que se regenera, hablábamos acá, ¿no? El que se regenera es el propio cuerpo, pero tienen posibilidades y apoyan por ahí a que se regenere mucho la mucosa toda digestiva también, pero apoyan muchos procesos de regeneración mucosa, algunos casos. Y bueno, nerviosa también, como dice él. Gracias. Alguien que no se esté animando, que tenga una duda, que diga que no sepa cómo decirla, cómo formularla, así como salga, que venga. Ahí Hernán está mostrando, acá estamos acompañados por nuestros Los cultivadores, amigos de Fungus. amigos, amigos de Fungus. Gracias por toda su magia siempre. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos en un ratito, ¿no es cierto? Vayan a Una descargar pregunta un más, poco el disco rígido. una pregunta más, Dale, Sí, Caro. así no nos vamos. Lo pensaba para como para prepararse para una cirugía o para situaciones así de, como de, bueno, intervenciones fuertes sobre los cuerpos, ¿pueden funcionar como para eso? No sé, como para preparar. sí, eh, pueden ser una herramienta interesante, pero hay que tener en cuenta que algunos tienen actividad antiplaquetaria, o sea, pueden llegar a predisponer que haya un poquito más de sangrado, ¿sí?
en general son a dosis bastante más altas. Hay estudios en personas de control, digamos, de coagulación y no hubo afectación, ¿sí? Pero está mencionado y la verdad que puede llegar a pasar. Yo justo previo a una cirugía, por ejemplo, no sé, hay varios hongos que no daría, digamos, ¿no? Sobre todo uno pensaría en el reishi como para un efecto más de sedación, de calma, de modulación del insomnio, y justamente por ahí no sería el mejor para dar en ese caso, ¿viste? Así que, pero bueno, puede ser un recurso. Sí. Sí, por ahí lo vamos a charlar Habría un que ver, poco sería bueno saberlo cuántos días antes habría que cortar, ¿no? claro, no hay nada, no hay Eso muchas se sabe. investigaciones de eso, pero ¿y cuántos días después de una intervención uno puede? Pero por ejemplo, el reishi es un honguito que por lo general lo usamos mucho para acompañar procesos, por ejemplo, de oncológicos o de cáncer de mama o procesos fuertes de quimioterapia. Entonces, desde ese lado por ahí sí se puede acompañar. Por ahí eso que justo un proceso quirúrgico tiene ese riesgo de sangrado que una no quisiera jugársela a exponer a la persona que le suceda eso, pero sí por ahí en otros procesos fuertes puede ser buena compañía el reishi en particular. Sí, va como para ese lado la pregunta. Gracias. También algo para agregar que no mencioné, es el hecho de que también usamos lo que tenemos. O sea, la verdad es que obviamente nos encantaría en cierta manera poder acceder a cierto final bueno, que leemos y vemos que puede llegar a resultar, pero la verdad que confiamos en nuestras experiencias con respecto a los que estamos usando. Entonces, bueno, por ahí van a haber combos repetitivos de cierta manera, porque son, bueno, cada vez se está produciendo más, se está cultivando más y va a haber más diversidad, ¿no? Pero en principio también hay un poquito de eso, ¿sí? Ahí el negrito Benjita que A ver. Eso es. No, esto mostrá. se come esta noche. Ahí en honor. Uy, qué Che, ahí rico. largo una pregunta que también tiene que ver con un interés más, no sé si va desde lo filosófico. ¿Hay comparaciones o estudios de lo que genera los hongos en los procesos naturales, ¿no? Ya sea de degradación y de regulación de los ecosistemas naturales, su proceso de red, así como esa analogía que puede haber en el ser humano? ¿Hay estudios, hay información de eso o solo son parecidos que podemos ir encontrando a partir de lo empírico? Vamos. Sí, con eso. Hay un trabajito que menciono esto y te dejo ahí vos, Sole. Vamos a ver un trabajo con respecto a la acción quelante. No sé si te referías un toque a eso, como de limpieza de metales pesados y colaborando en eso, ¿no? En ese aspecto. Hola, ¿qué tal? Yo estudios así como tal, en formato estudio académico, no, pero sí que hay muchos pensadores y gente que está trabajando con hongos que está planteándose exactamente esa misma pregunta que estás comentando vos, ¿no? Esta analogía como biorremediadores. De hecho, bueno, Paul Stamets lo comenta, ¿no? Las diferentes maneras en que los hongos pueden salvar al mundo directamente, ¿no? Así que bueno, creo que hay mucho ahí para hacer. Es muy interesante esa mirada. Bueno, siendo ya las 9, tardecito de viernes, de fin de año, vamos a cerrar acá y nos vemos mañana a las 9 de la mañana y volvemos a compartir el link. Si quedan preguntas, igual vamos a seguir teniendo espacio para contestarlas. Mañana tenemos un día bastante intenso en el que vamos Hernán y yo, a contar de varios honguitos y de algunos posibles usos. Y bueno, ahí seguiremos conversando un poco más. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos Bueno, Hasta mañana. mañana. buenas noches. Hasta Buenas mañana. noches para todos. Gracias. Descansa. Chao.
Bueno, voy a dejar de grabar. Detener. Chau.